Este es Noticias 1, la red independiente. El superintendente de Notaría y de Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, resolvió confesar ante la Corte Suprema de Justicia cuál fue su papel en la repartición de notarías a los congresistas que intervinieron en la aprobación de la primera reelección del presidente Uribe. Su denuncia sirvió para documentar los procesos que ya estaban abiertos contra los entonces ministros de Interior, Sabas Pretel, y de Protección Social, Diego Palacio, y el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. El llamamiento a juicio al senador Alirio Villamizar fue la primera decisión de la Corte Suprema al respecto. Este es Noticias 1, la red independiente. Buscando las pistas del caso de corrupción de las notarías, la Corte Suprema de Justicia ordenó allanar la casa del senador conservador Alirio Villamizar. Encontraron 800 millones de pesos en efectivo, una llamativa contabilidad y el papel clave que desataría el escándalo de Agroingreso Seguro. Adolfo Méndez. María Cristina, ese papel era la constancia de que el hijo del senador Villamizar había recibido un subsidio no reembolsable del Ministerio de Agricultura por casi 500 millones de pesos. Dentro de la contabilidad incautada hay registros de cancelación de dinero por parte de algunos empleados de empresas como la Electrificadora de Santander, la Lotería de Santander, el Seguro Social y la Beneficencia Departamental. En el caso de la Electrificadora de Santander aparece que la jefe de planeación, Catalina Pinilla, le cancelaba una cuota mensual al parecer por su nombramiento, al igual que Nelly Carolina Delgado, funcionaria de la UTL de Villamizar y quien le pagaba el 80% de su salario. Otro registro que llamó la atención de los investigadores es un compromiso de pago de 50 millones de pesos mensuales de la IPS Servir S.A. por un contrato que al parecer el senador habría gestionado con el Seguro Social. Sobre el contrato de la IPS, los investigadores encontraron varios cruces de cheques girados a través de Mario Alberto Martínez Manrique, hijo de Gloria Manrique de Martínez, gerente de Cotrasfe, una cooperativa a la que presuntamente está vinculado el senador Alirio Villamizar. Igualmente aparece un registro en el que el futuro candidato a la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Marín, le gira al senador 200 millones de pesos por respaldarlo en su aspiración electoral. Carlos Alberto Marín es miembro del Partido Conservador y se desempeñó como directivo de la electrificadora Fortín Político de Villamizar. La Fiscalía, por su parte, revisa una agenda en la que aparecieron las que serían una serie de propiedades del senador Villamizar, pero que figuran a nombre de terceras personas, la mayoría de ellas adquiridas en los últimos 3 años. De manera detallada aparece la ubicación de cada propiedad, el número de matrícula, el pago de impuestos y a nombre de quién está. Inclusive aparece el registro de la compra del año pasado de la casa allanada, por un valor superior a los 1.000 millones de pesos. Otro registro es un contrato por 496.400.000 pesos otorgado al hijo del senador Dani Alirio Villamizar como un subsidio no reembolsable del Ministerio de Agricultura cuando su titular era Andrés Felipe Arias. En el registro que evalúan los investigadores de la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría aparece que el contrato se realizó a través de convocatoria pública para apoyar la adecuación y construcción de sistemas de riego Agroingreso Seguro de una finca del hijo del senador Villamizar. Cuando el ministro Arias renunció y anunció su candidatura, lo acompañaba el senador Alirio Villamizar. La misma noche en la que publicamos esta noticia, el exministro y precandidato presidencial Andrés Felipe Arias entregó su explicación. Carlos Cárdenas. María Cristina, el ministro sostuvo que el hijo del senador recibió el millonario regalo por sus propios méritos. Dani Alirio Villamizar no es un agricultor, sino un joven abogado a quien nadie identifica como campesino en Santander. El ahora exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias explicó que el hijo del senador, Dani Alirio Villamizar Beneses, se ganó el subsidio de 496 millones por el puntaje que logró. Salió entre los puntajes que permiten beneficiar. No sé qué tipo de puntaje habrá sacado, no conozco el detalle, pero se abre una convocatoria por un recurso y a los proyectos, que son muchos cada año, porque se abren convocatorias permanentemente de mayores puntajes, se les entrega el apoyo para que hagan el proyecto y el gobierno hace la interventoría. Los casi 500 millones para instalación de riegos son un dinero no reembolsable que le entregó el Estado al hijo del senador Villamizar. En este caso no conozco, pero entiendo que el proyecto está siendo ejecutado de una manera correcta. Es un mecanismo transparente. El gobierno no puede excluir a ningún ciudadano de ese tipo de convocatorias, ni a un hijo de un senador, ni a un hijo de un magistrado, a nadie. Andrés Felipe Arias sostuvo que el senador Alirio Villamizar no está ya en su campaña, pero lo cierto es que hace unos meses acompañó la causa del exministro de Agricultura. Aquí lo vemos en el acto de renuncia de Arias y en esta foto en uno de los actos de campaña del exministro. Nunca me exigió nada a cambio del apoyo. Él creía en el
proyecto al principio y desde hace 4 meses para acá dejó de creer, dejó de acompañarnos, votó en contra en el directorio, pero nunca exigiendo o condicionando nada. El documento del subsidio no reembolsable de 496 millones de pesos fue encontrado en la casa del senador Alirio Villamizar, junto con 1.000 millones de pesos en efectivo y varios papeles que presuntamente son una contabilidad de cobros de porcentajes a empleados y contratistas por parte del legislador santanderiano. Después de esa explicación nos encontramos con que el senador Alirio Villamizar le colgó un artículo al nuevo estatuto tributario para declarar libre de impuestos los beneficios de agroingreso seguro que recibió su hijo. Pero esa no fue la única sorpresa. Dora Montero. María Cristina, Noticias 1 fue hasta la finca del hijo del senador favorecido con agroingreso seguro y encontró que las hectáreas regadas eran menos de las que aparecían en el papel y que una comunidad campesina vecina a Dani Alirio Villamizar se había presentado para obtener agroingreso seguro sin conseguirlo. La finca por la que el hijo de Alirio Villamizar recibió del Estado un subsidio no reembolsable de 496 millones de pesos y que supuestamente beneficiaría a 3 familias, está georreferenciada en la página del programa Agroingreso Seguro en el municipio de Girón. Pero está mucho más cerca de Sabana de Torres, donde muchos campesinos nunca habían visto un proyecto como este. Noticias 1 llegó hasta ese sitio y confirmó que aunque el subsidio que recibió Dani Villamizar estaba destinado a construir el riego de 104 hectáreas de un cultivo de caucho, la obra que se realiza desde diciembre solo cubrirá 70 hectáreas. Yo trabajo en Bucaramanga, vengo de Bucaramanga, y nos contrataron para hacer la instalación del riego. Un riego por microaspersión. Estamos desde este año, desde diciembre, ya llevamos más o menos unas 40 hectáreas de las 70. Además, para la gente de la zona, el propietario del predio es el propio senador Villamizar, a quien poco han visto pero que reconocen como beneficiario de subsidios del gobierno. El senador Alirio, claro que él no es socio de Procauchos, él es beneficiario al proyecto Procauchos. ¿Cómo así? Él es beneficiario, o sea, lo tienen vinculado en el proyecto, pero no es socio. Junto a la finca, que figura como Villa de San José en el documento que le adjudica el subsidio por el 73% del total del costo del proyecto, está otro de 14 agricultores que no calificó para la ayuda gubernamental que supuestamente ratifica el compromiso del gobierno nacional con la población rural y su desarrollo. En cambio, la ayuda la recibió el hijo del senador a nombre de 3 familias que nunca han visitado la zona y con una exención de impuestos que, entre otros, le debe a su padre, quien ofició como coordinador de ponentes de la reforma del Estatuto Tributario en el 2006. Al proyecto que el gobierno presentó a comienzos de ese año, súbitamente en el segundo debate le apareció el artículo 57-1 que exime del pago de impuesto a los beneficiarios del ICE. Y precisamente uno de los gestores de esta nueva subvención fue el senador Villamizar, y así lo muestra su página web en la ventana de su trabajo legislativo. Logró que los beneficios obtenidos en el futuro por el programa de gobierno Agroingreso Seguro no sean considerados como ingresos constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Después de esto, en la segunda convocatoria que hizo el gobierno para el ICE, Dani Villamizar recibió 496 millones de pesos. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Después de 2... La revista Cambio, en una impecable investigación periodística, descubrió semanas después que entre los beneficiarios de Agroingreso Seguro había reinas de belleza y millonarios propietarios de tierras de varias regiones del país. Pero además, Noticias 1 descubrió que varios de ellos hacían parte de unas pocas familias. Ignacio Gómez. María Cristina, el álbum de fotografías de una de las familias favorecidas terminó mostrando gráficamente la desconcertante concentración de privilegios. Al comienzo de la segunda administración de Álvaro Uribe fue lanzado por el Ministerio de Agricultura el programa Agroingreso Seguro, que fue presentado con este comercial como la redención de las familias campesinas. 700.000 pesos, 680.000, 8 millones de pesos, 2 millones, 1 millón de pesos. Es en el agro donde todos ganamos. AIS, el agro es ingreso seguro. La realidad, sin embargo, es otra. Las familias beneficiadas no se parecen a las del comercial. Agroingreso Seguro se ha concentrado en familias de gran tradición, influencia política y donantes de las 2 campañas presidenciales del presidente Uribe y de la recolección de las firmas para su segunda reelección. Esta es la foto familiar de los hijos de José Benito Vives y Rosa María Lacutir, de la cual hace parte Luis Eduardo Vives Lacutir, senador condenado por la parapolítica. Solo en esta rama de la familia, 6 miembros han recibido millonarios subsidios no reembolsables del Estado a través del programa Agroingreso Seguro. Roberto Vives Lacutir, a través de 3 de sus empresas, ha recibido más de 1.300 millones de pesos. Su hermana Silvia Rosa Vives
Vives recibió 479 millones, un poco más que su otra hermana María Teresa, a quien le tocaron 348. Otra de las hermanas, Patricia Vives Lacutir, recibió 465 millones. La cuñada de ella, Silvia Rosa Campo Vives, casada con Juan Ignacio Vives Lacutir, recibió 438 millones. Y Álvaro Luis Vives Lacutir, uno de los menores de la familia, recibió subsidios por 896 millones. Pero no son los únicos parientes favorecidos. No se queda atrás el primo de ellos, Alfonso Vives Caballero, quien logró 843 millones, ni a Alfonso José González Vives, a quien le tocaron 750 millones, ni a Andrés Vives Prieto, quien reclamó 827 millones en Agroingreso Seguro.